muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à sexta sessão do ciclo de conferências Viver, Ler e Rezar no Mosteiro de Lourvão, séculos XIII a XVI, promovido pelo Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que se encontra integrado no projeto Livros, Rituais e Espaço no Mosteiro Cisterciense Feminino. Quem acompanha estas sessões já sabe que com este ciclo pretendemos dinamizar e renovar os estudos sobre o Mosteiro de Lourvão e ao mesmo tempo criar um espaço de discussão em torno de várias temáticas, sendo a de hoje sobre o monaquismo feminino cisterciense nos reinos de Castela e Aragão nos séculos XII a XIV. Para nos falar deste tema, convidámos o professor Ghislain Bourry, cujo trabalho já acompanho há muitos anos e que tive o gosto de conhecer no ano passado num congresso do projeto Lemassiste, que decorreu na Universidade de Lyon. Ghislain Bourry é professor agregado em História Medieval da Universidade de Le Mans, em França, e é um enorme especialista em estudos cistercienses, tendo realizado a sua tese de doutoramento sobre as comunidades femininas no Reino de Castela nos séculos XII e XIII. Trabalhou em particular sobre as suas ligações com a estrutura institucional da Ordem, sobre as suas relações com a grande nobreza e a realeza, sobre as suas escolhas económicas e, muito importante, sobre as suas bibliotecas. É membro do comitê editorial da revista Citeaux, Comentário Cistercienses, e do comitê científico da revista Cistercium. É um dos diretores do projeto Recima, Redes Cistercienses na Idade Média, sediado na Universidade de Le Mans, e participa no projeto Lemassiste, Libros, Memória e Arquivos, Cultura Escrita em Monastérios Cistercienses, da Universidade de Santiago de Compostela, liderado pela nossa última oradora, a Ana Soares González, e no projeto Aragonia Cistercienses, Espacio, Arquitectura e Función en los Monasterios de la Orden del Cister en la Corona de Aragón, da Universidade Autónoma de Barcelona, liderado pelo Eduardo Carrera de Santa Maria, que também já tivemos o prazer de ter entre nós. É por isso com imenso gosto que contamos com a sua participação neste ciclo. Estou-lhe imensamente grato por se ter disponibilizado para estar connosco e para nos falar, como referi, sobre o monaquismo feminino cisterciense nos reinos de Castela e Aragão nos séculos XII a XIV. E assim passo a palavra ao professor Ghislain. Muito obrigado, Luís, pela apresentação. Muito obrigado ao Instituto de Estudos Medievais pelo convite a falar neste programa, neste ciclo de conferências. E com isto esgotei todos os meus conhecimentos de português com o qual vou dar esta conferência em castelhano. Si puedo compartir mi pantalla, a ver si recuerdo cómo funciona esto. Así será. Sí, ya está, ya está. Y me falta ensanchar. Ah, sí. Perfecto. Con esto he perdido la pantalla, pero no pasa nada. Bien. En fin, el propósito de esta conferencia es presentar la situación de las abadías femeninas cistercienses en las coronas, en realidad, de Castilla y de Aragón, para que pudieran servir de punto de comparación para entender la trayectoria específica, en particular del monasterio de Lourvão o de cualquier otro monasterio femenino de la península ibérica. Es también una manera de presentarles una síntesis de mis trabajos sobre este tema desde mi tesis doctoral de los años 90, que me ha llevado a tratar como un conjunto a las instituciones de estos dos grandes espacios, coronas de Castilla y de Aragón. Entonces, no hablaré solo de los reinos de Castilla y de Aragón, que sería un espacio mucho más pequeño, pero bien de las coronas. A ver si puedo manejar esta presentación. Le voy a proponer una reflexión alrededor de lo que hace la especificidad de estas comunidades, su pertenencia a la orden cisterciense, en términos institucionales, pues. Ya hemos visto con las conferencias de Eduardo Carrero, de Ana Suárez, que se presentaron en sesiones anteriores de este ciclo, que esta pertenencia institucional podía influir de manera decisiva
sobre aspectos importantísimos de su vida cotidiana, la liturgia, la relación con el escrito de las instituciones. Entonces vamos a profundizar un poco más este tema. La relación con la orden, pero desde que empecé a trabajar sobre este tema me di cuenta que otra fuerza institucional importante, la de los patrones, desempeñaba un papel muy importante en virtud del derecho de patronazgo y llegaba hasta a interferir con la relación institucional entre las abadías y la orden, con lo cual también presentaré el papel de esta otra institución. Y más bien hablaré de la tensión en la relación entre estas abadías y los patronos y la orden, un triángulo institucional con otras instituciones que desempeñan un papel más secundario. El periodo estudiado es un periodo de 2 siglos y medio, a partir de mediados del siglo XII, el tiempo de las primeras fundaciones, de la aparición de las primeras comunidades femeninas cistercienses en la península, hasta el siglo XIV, o sea, hasta el siglo de las últimas fundaciones, o casi, porque tenemos todavía 3 fundaciones más en Castilla para el siglo XV. Sobre todo, esta cronología nos sitúa antes del movimiento, del fenómeno de supresión de abadías que ocurrió en gran parte en el siglo XV. Y bueno, tendremos que discutir luego si hablo del siglo XV o no en la publicación escrita de la que hablamos. Entonces, son investigaciones que voy realizando a partir del estudio de las colecciones diplomáticas, es decir, del estudio de los textos, más bien, no de la materialidad de los documentos como Ana Suárez, pero es más un estudio histórico, vamos a decir. Presentaré primero las características generales del fenómeno estudiado. En el periodo considerado se fundaron 61 abadías femeninas en estos espacios, 2 veces más en Castilla que en Aragón, 41 en Castilla, 20 en Aragón, pero vemos que la diferencia es coherente con la superficie general de ambos espacios. La distribución cronológica muestra una primera concentración de las fundaciones en los años 1170 y 1180. Aquí, y un segundo momento de fundaciones en los años 1240, un segundo momento importante, y después de este segundo momento van decreciendo y casi desapareciendo las fundaciones a partir de 1250 y después de 1300 ya casi no hay nuevas fundaciones. Globalmente vemos que está claro que se dejó poco a poco de fundar abadías cistercienses a partir de mediados del siglo XIII. Tenemos que tener en cuenta, por otra parte, la desaparición de algunas de estas instituciones antes del final del periodo, antes del siglo XIV y antes del fenómeno del que hablaba de desaparición un poco más coherente en el siglo XV por varias razones. Hasta 1400 desaparecen 6 instituciones del total, que es casi la 10ª parte del conjunto, pero en cada uno de estos casos son casos un poco específicos, con circunstancias un poco específicas, con lo cual son fundaciones que podríamos considerar como fracasadas, no es un fenómeno global que afecta al conjunto. La distribución cronológica que vemos aquí explica también la característica geográfica mayor de la distribución de las abadías que vemos en este mapa, que es el fuerte desequilibrio entre la zona norte de la península de las coronas de Castilla y de Aragón y la zona sur. Ya vemos que tenemos una concentración al norte del Duero y del Ebro,
en el tercio norte de la península, donde se localizan 44 de las 61 abadías fundadas, los 3/4 más o menos, y que no tenemos ninguna o casi al sur del Tajo y del Júcar. Bueno, 3 o 4 tenemos por ahí. Y nada más. Esto tiene que ver, por supuesto, con la cronología de la conquista de Al-Ándalus, claramente, porque cuando se fundaron la mayor parte de los monasterios, pues no se había conquistado todavía las zonas al sur del Tajo. Córdoba solo en 1236, Sevilla en 1248. En Aragón no se había conquistado todavía Valencia, solo en 1238, y aún en los años 1240 era todavía muy temprano para fundar abadías en estas zonas conquistadas, que se estaban reorganizando. En fin, para nuestra historia institucional tenemos que tener en cuenta dos divisiones entre categorías que nos van a interesar. Primero, las fundaciones ex nihilo y las afiliaciones. Entre las fundaciones tenemos 17 afiliaciones. Bueno, me he fijado en esto porque es lo que ocurrió con Lurvau. 17 casos que son casi o más de la cuarta parte, con lo cual es un fenómeno importante, pero habría que distinguir entre las afiliaciones de comunidades femeninas que ya funcionaban como benedictinas, por ejemplo, en las que había una solución de continuidad, y las afiliaciones que implicaban un cambio radical, como fue el caso en Lurvau, que se expulsó a una comunidad masculina, por ejemplo, y es otra cosa, y claro, es otro recuento también. Y en este recuento de las 17 no lo he contado realmente, solo he contado las comunidades femeninas que ya funcionaban. Tenemos también muchos casos de sitios monásticos que habían conocido una interrupción de la vida monástica y que se reactivó para instalar una nueva comunidad cisterciense femenina. Bueno, los casos de afiliaciones es difícil crear un modelo porque también en Castilla y en Aragón hay muchos casos muy variados, con lo cual no he podido realmente ver una solución bueno, un modelo explicativo general. Otra categoría, otras dos categorías que nos interesan sería hacer la diferencia entre las fundaciones rurales y las fundaciones urbanas. En estas fundaciones de Castilla y de Aragón llamaría rurales a las fundaciones que se han hecho en villas y urbanas a las fundaciones realizadas en una ciudad, dentro de los muros o en las afueras, en las inmediaciones, que funcionaban luego en sistema con la ciudad, que fue, por ejemplo, el caso de la Zaidía, cerca de Valencia, en la que vemos fuera de las murallas, en la parte derecha de este dibujo del siglo XVI, que vemos el monasterio de la Zaidía, que está al lado de las murallas de la ciudad. Son minoría las abadías urbanas, pero una minoría también importante. Podríamos contar 14 abadías entre las 61 de las que hablaba, o sea, estamos cerca de una cuarta parte. Otra vez, con una tendencia general interesante, porque las fundaciones del gran periodo de fundaciones de los años 1160, 1220 eran casi todas rurales, y las fundaciones más tardías en su gran mayoría fueron urbanas a partir de mediados del siglo XIII en particular, casi todas fueron urbanas. Y tenemos también, para reforzar esta tendencia, un fenómeno de traslados de abadías antiguamente rurales a sitios urbanos, un fenómeno que empezó en el siglo XIV con algunos casos, pero que se acentuó en los siglos siguientes, en el XV, pero también en el XVI.
Pasaré ahora al problema que más nos importa hoy, el de la relación institucional de estas abadías con la orden cisterciense. Para los siglos XII o mediados del siglo XII a finales del siglo XIV, puedo distinguir tres fases distintas de esta relación, que siguen más o menos la cronología de las fundaciones. Una primera fase desde las primeras fundaciones en los años 1140 hasta los años 1230, una segunda fase de los años 1230 hasta el año 1335 y una tercera fase de 1335 hasta el final del siglo XIV. Entonces, la primera fase, que sería a partir de las primeras fundaciones y hasta 1230, que sería esta fase de fundaciones. Para estas abadías, el problema que se planteaba era que la orden no tenía ningún marco institucional claro para que unas comunidades cistercienses femeninas se integraran a la orden, por lo menos antes de 1213, ya que el capítulo general de Cister elaboró normas para las monjas solo entre 1213 y 1228, pero no llegaron enseguida estas normas a Castilla y Aragón. Hasta 1213, normalmente, unas abadías femeninas no podían formar parte de la orden cisterciense conforme con las normas cistercienses, porque no podían entrar en el sistema de filiación, que era un sistema entre abadías masculinas, y tampoco podían asistir al capítulo general de Cister, porque se prohibía la asistencia de mujeres, incluso de abadesas. Pero en todo Occidente, en la segunda parte del siglo XII, en los primeros decenios del siglo XIII, teníamos abadías femeninas cistercienses, o sea, abadías que eran reconocidas en particular por las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas, por los papas, por los obispos, eran reconocidas como abadías femeninas cistercienses y podían beneficiarse de los privilegios cistercienses sin tener un vínculo institucional real con la orden, por lo menos de forma teórica. Fuera de la península, la forma habitual de llegar a ser reconocida como cisterciense en este periodo era tener vínculos estrechos con una abadía masculina, muchas veces una abadía cercana, vecina. En Castilla y en Aragón, solo en una minoría de casos se documenta la intervención de un abad padre, bien sea en el proceso fundacional, bien en las relaciones entre las abadías y la orden en general, después de la fundación y hasta 1230. Encima, varias veces vemos que cuando participa un abad en la fundación tiene un papel muy secundario en el proceso, tiene un papel pasivo en el acta fundacional y muy pocas veces tenemos constancia de una relación estrecha entre un monasterio masculino y una fundación femenina para este periodo, como en el resto de Occidente, con lo cual la particularidad de estos dos espacios es que los monasterios femeninos tenían una relación muy floja con la orden. No tenemos, por ejemplo, constancia de visitas de abades a los monasterios de monjas para este periodo. La segunda posibilidad que se tenía en estos momentos de vincularse con la orden cisterciense era la existencia de filiaciones entre abadías femeninas. Eso sí, es muy discutido entre especialistas de las monjas cistercienses, de si existían o no, de si podían implicar un desplazamiento real de monjas, de la misma manera que implicaban un desplazamiento un movimiento de monjes, la fundación de una abadía masculina. Para nuestro conjunto tenemos 6 casos documentados de vínculos de filiación entre abadías femeninas, pero no se sabe muy bien en qué consistía este vínculo de filiación.
No tenemos constancia tampoco de visitas de abadesas madres a sus abadesas hijas, a sus filiales, y tampoco se ve cómo podía contribuir este vínculo de filiación a la integración en la orden cisterciense y en su vertiente masculina. Entre las 39 abadías que se fundaron con anterioridad a 1230, quedan pues 17 casos, algunos bien documentados, para los que vemos claramente que no había ninguna relación concreta con la orden cisterciense, ni en el momento de su fundación ni después. Es decir, que existía una forma de vincularse con la orden institucionalmente sin que esto implicara a actores de la orden. Entonces, implicaría actores externos a la orden. Podemos pensar en el papel de los obispos, de las autoridades, de los obispos que reconocían a estas instituciones como cistercienses, a los obispos, a los papas, a las autoridades civiles también, a los reyes y a sus oficiales. Y también veremos luego a los patrones. La segunda fase de las relaciones entre abadías femeninas y la orden, entre los años 1230 y el año 1335, fue una fase en la que se empezó a difundir en la península, en estos dos espacios por lo menos, la normativa del capítulo general que se había elaborado a partir de los años 1200, a partir del año 1213. Normativa para las comunidades femeninas. Estas normas implicaban primero un cambio en los procesos fundacionales, con más estorbos para los actores exteriores a la orden, porque el proceso de fundación tenía que tener la aprobación del capítulo general, de Cister, que solo podía dar la aprobación después de una visita, de una inspección en realidad del sitio de fundación, del proceso, una supervisión del proceso fundacional por un agente del capítulo general que sería un abad local, un abad cisterciense. Significaba también que después de la fundación el vínculo de la orden con las abadías era más fuerte y de hecho vemos a más intercambios entre el capítulo general o entre los abades cistercienses y las abadías femeninas después de estas fechas. Pero también puede haber desempeñado algún papel en la reducción del número de fundaciones a partir de 1250, ya que también podía ser percibido como un estorbo para la fundación de una nueva abadía. Esta ofensiva institucional por parte de la orden cisterciense implicaba también que el capítulo general reconoció la pertenencia a la orden de las fundaciones fundadas con anterioridad, las que no habían seguido el proceso que se había elaborado en los años anteriores, pues estas fundaciones se tuvo que reconocer su existencia porque todo el mundo les reconocían y solo se les impuso que respetaran la normativa elaborada en estos años 1220-1230 que tenían que cumplir y se les impuso también y sobre todo una relación jerárquica con un abad padre que tenía que vigilar la aplicación de esta normativa en una visita anual que se esforzó por realizar con más regularidad que anteriormente. En la práctica, parece que esta relación institucional, que esta ofensiva institucional de la orden cisterciense no dio un resultado a la altura de las esperanzas del capítulo general, aunque reforzó los lazos. Parecía en particular que las visitas eran muy poco frecuentes
pero por lo menos sí que tenemos para este periodo algunos testimonios de que se realizarán. Y en cuanto a los monasterios fundados con anterioridad, parece que se tardó bastante en cumplir con la normativa cisterciense, con lo cual se puede suponer que hubo una forma de resistencia más o menos pasiva a esta ofensiva institucional cisterciense. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que las instituciones centrales de la orden entraron en crisis en los años 1260, que tuvieron bastante problemas, que tuvo que intervenir el papado, con lo cual el funcionamiento fue perturbado del capítulo general, y también hubo otro momento con problemas que fue los años alrededor de 1300 con el enfrentamiento entre Felipe el Hermoso de Francia y el papado, en el que se metió el abadecito y tuvieron muchos problemas los cistercienses con el rey de Francia, con lo cual también perturbó el funcionamiento del capítulo general en estos momentos. Lo cual facilitó quizás en esta segunda fase, la resistencia institucional de algunas abadías femeninas a esta ofensiva institucional. Con todo esto, parece que la afirmación de la autoridad de la orden no fue ni inmediata ni completa a partir de 1230. Tenemos que pensar en un fenómeno bastante progresivo de afirmación de la autoridad institucional de la orden. Nos puede dar una idea de esto el estudio que hice de las relaciones atestiguadas entre las abadías femeninas y otras abadías cistercienses, femeninas o masculinas, en el marco de un experimento sobre la utilización en historia medieval de las herramientas de los estudios de redes, a la que se refería Luis en el momento de la presentación en el programa Recima. Hice este estudio únicamente para Castilla y únicamente hasta 1300, pero nos puede dar una idea de las relaciones entre estas abadías. A la luz de lo que vimos de la ofensiva institucional, bueno, esto es uno de los resultados. Con lo que dije de la ofensiva institucional del capítulo general a partir de 1230 en Castilla y en Aragón, se podría esperar que se diera un esquema de red jerárquico con el capítulo general en la cabeza y con abadías masculinas que desempeñarían un papel de relé de este poder central, o bien del capítulo general o bien de la abadía de Citeaux directamente. Pero si miremos al resultado de los contactos que se han podido documentar entre abadías cistercienses, las que están un poco más negras son las abadías masculinas, en este color, y las grises claras son las comunidades femeninas. Pues se ve que no hay una jerarquía clara de las relaciones. Todas las abadías femeninas, no todas, perdón, las abadías femeninas tenían relaciones directas con el capítulo general de Cister, tenían relaciones sobre todo con abadías vecinas, masculinas o femeninas, y pocas con las instituciones, con las abadías más alejadas, con lo cual se puede sospechar que no tenemos aquí relaciones o tenemos también a la vez relaciones jerárquicas y relaciones horizontales inducidas en particular por la proximidad geográfica. Se ve si quitamos los contactos entre abadías o con las abadías externas a estos dos espacios, bueno, a este espacio, perdón, de la Corona de Castilla. Se ve que la lógica de los contactos es una lógica en particular de proximidad más que una lógica institucional. Bueno, aquí para el segundo periodo y el tercer periodo del que estaba hablando era el periodo a partir del año 1335, que es el año de la bula Fulgens Sicut Stella,
con la que el Papa Benedicto XII quiso reformar la orden cisterciense. Este Papa había sido un abad cisterciense, lo tenemos que tener en cuenta. Era alguien que conocía muy bien la situación de la península ibérica, porque había sido abad de Fontfroide, en la diócesis de Carcassonne, estaba al lado de Rosellón francés, tenía por lo menos una abadía femenina hija en la Corona de Aragón y también tenía abadías masculinas hijas en la Corona de Aragón, con lo cual estaba muy al tanto del cister ibérico, por lo menos aragonés. En las medidas que se tomaron en 1335 por el Papa en particular, hubo medidas para que las visitas por abades padres a abadías masculinas o femeninas sean realizadas con la mayor regularidad posible. Siempre está este problema que nos recuerda que con anterioridad planteaba un problema. Y también se impusieron nuevas normas económicas a las abadías en general y a las abadías femeninas en particular, que significaban un control más estrecho y más frecuente del abad padre sobre las abadías femeninas por temor a los abusos, específicamente en las abadías femeninas. Por ejemplo, se les impuso una rendición de cuentas regular para comprobar que las acciones del administrador de la casa, del monasterio, no perjudicaban a sus intereses, que no se les robaba nada a las monjas. También se les prohibió enajenar sin autorización las propiedades del monasterio para que no haya errores de gestión que les perjudicara. Pero en estos tiempos, el siglo XIV, de dificultades económicas, las ventas eran frecuentes, eran mecanismos de gestión económica, con lo cual obligaba muchas veces, estorbaba un poco la actividad económica de estas abadías femeninas y sobre todo les obligaba a recurrir con más frecuencia a abades y a abadías masculinas, en particular locales. Para que las visitas fueran más frecuentes en aquella época, se estableció el principio de la delegación general de poder a un visitador y reformador general, un abad o un monje cisterciense, para un año o más, que se encargaba de visitar a un espacio en particular, que podía ser un espacio o varios, podía ser la Corona de Aragón o las coronas de Aragón y Castilla, o más a veces. Este fenómeno empezó a partir de los años 1360, por lo menos se ven a estos visitadores en las abadías femeninas a partir de los años 1360. Y esto hace que las condiciones eran reunidas para que se concretaran más las visitas a los monasterios femeninos y en particular a los que tenían como abad padre a un abad alejado, y eran muchos estos monasterios que habían tenido como abad padre de una forma u otra al abad de Cister, propiamente dicho, o a veces de Morimundo. El abad de Cister nunca venía o casi a la península, con lo cual su autoridad era más bien teórica o tenía que ser delegada. De hecho, parece que hubo mucho más contactos entre abadías femeninas y masculinas en el siglo XIV, después de 1335, mucho más que anteriormente. Por lo menos en Aragón, lo he estudiado menos el siglo XIV en Castilla. Vemos, por ejemplo, documentación sobre la participación de abades cistercienses en las elecciones de abadesas, en particular de sus abadías hijas femeninas. Desempeñaban algún papel también en la bendición de las novicias. O sea que la autoridad cisterciense se volvió pues más pesada en el siglo XIV con esta reforma, pero también esta reforma permitió multiplicar los contactos horizontales entre abadías cistercienses. No era solo una cuestión de autoridad, también podía resultar ser una ventaja para las abadías femeninas.
vemos en el siglo XIV que las abadías femeninas tenían más contactos entre sí, se podían mandar monjas a monjas de un monasterio a otro. Se podía obtener el apoyo político o institucional de una abadía masculina que no era necesariamente una abadía madre, un abad padre que tenía autoridad, pero se les podía solicitar y obtener su ayuda para tal o tal pleito, por ejemplo, frente a la justicia. En fin, lo que podemos decir es que en el siglo XIV la situación cambió, las abadías femeninas fueron más integradas en la orden que en el siglo y medio anterior, sin que podemos afirmar de forma general que eso era provechoso o negativo para la vida de las comunidades. En fin, podemos concluir de todo esto que no hubo un modelo único de vinculación entre una abadía femenina y la orden cisterciense a lo largo del periodo, de todo el periodo estudiado. Más bien hubo varios modelos distintos, varios modelos disponibles en un momento determinado y sobre todo modelos que evolucionaron a lo largo de estos 2 siglos y medio en función en particular de la dinámica institucional propia del cister, de lo que ocurría en Borgoña, que se tiene que mirar también. El segundo problema institucional que interesó mucho a las monjas cistercienses es el problema del patronazgo, que llegó a interferir de manera decisiva en las relaciones de las abadías con su orden. El patronazgo es un concepto que se olvida muchas veces cuando se estudia el monacato femenino en la Edad Media Central, primero porque la documentación práctica, las colecciones diplomáticas pocas veces aludían al patronazgo. En el periodo estudiado he encontrado el término una sola vez, una única vez. Se habla de patronos o de patrones o de patronazgo. En la normativa cisterciense tampoco se refiere a ello directamente. Hay términos indirectos, se habla a veces de fundatores o de nobles que tienen vínculo con algún tipo de vínculo con el monasterio. Con lo cual es difícil estudiarlo, hay que estudiarlo de forma indirecta. Se sabe que existía porque el derecho de patronazgo estaba muy bien definido en el derecho canónico general, era el ius patronatum, era el mismo derecho, por cierto, para las iglesias monásticas que para las iglesias parroquiales. Exactamente lo mismo, se explica muy bien en los tratados de derecho canónico de la época, se detalla, por ejemplo, en las partidas de Alfonso el Sabio, se detalla mucho y no había excepciones para el cister para este derecho, con lo cual pues había patronos en el cister como en las demás órdenes. Por otra parte, se ven muy bien los efectos del derecho de patronazgo en las colecciones diplomáticas, en la trayectoria de las abadías, cuando hay documentación suficiente. Hay también que añadir que el derecho de patronazgo se olvida mucho en los estudios de monasterios de monjas cistercienses de la Edad Media, porque muchas veces se confunde con otras cosas. Es que se complicó mucho la práctica del derecho de patronazgo en la Edad Media tardía, por ejemplo. Se permitió en épocas tardías a bienhechores tener el derecho de patronazgo sobre una capilla que mandarían construir. Incluso dentro de una iglesia abacial, con lo cual se volvían patronos de una capilla, pero no eran patronos de la abadía entera. Y esto complica mucho, por supuesto, el estudio. Y por otra parte, los historiadores del arte, en particular los historiadores del arte de habla inglesa, introdujeron una confusión involuntariamente, porque en inglés no existe la palabra mecenazgo, se habla de patronage, para hablar de mecenazgo. Y esto significa que en inglés cualquier bienhechor que han regalado alguna obra de arte, en particular a un monasterio, que podía ser una estatua, un vitral, pues se le llama patron.
pero no tiene el sentido canónico de patrón, de detentor del derecho de patronazgo. Pero a veces los investigadores de otras esferas lingüísticas que leen mucho a los de habla inglesa, pues no son muy conscientes de ello y utilizan la palabra patrón con traducción directa y esto lleva a confusiones. En fin, el patronazgo es un fenómeno mucho más restringido. Ofrecer una estatua o un vitral no es suficiente para obtener un derecho de patronazgo, por supuesto. Hay que haber fundado la institución, la iglesia, hay que haber financiado la construcción del edificio. Por lo tanto, para entender todas las implicaciones del derecho de patronazgo, hay que primero disponer de una documentación importante y luego estudiarla a fondo para descubrir indicios, muchas veces indirectos, de este derecho de patronazgo. Hay que hacer unos trabajos monográficos muy profundizados. Y no tenemos trabajos monográficos muy profundizados para muchos de los monasterios de los que estoy hablando. Yo he hecho el estudio sobre algunos de ellos porque es un estudio muy profundizado que se tiene que hacer y en mi tesis, por ejemplo, solo pude realizar el estudio profundizado de 3 de ellos y los demás pues voy un poco más rápidamente. En realidad habría que leer también toda la documentación de la zona donde vivía el monasterio y toda la documentación relativa a la familia de los fundadores del monasterio para entender un poco la lógica del patronazgo. Y esto no se puede hacer para cualquier monasterio. Bueno, requiere meses de trabajo para cada monasterio, en función de la cantidad de documentación. Y para los monasterios, para los que tenemos buenas monografías, pocas veces se han planteado realmente, porque si no se busca tampoco se encuentra, no se ha planteado realmente la pregunta de si tenemos indicios del ejercicio del derecho de patronazgo. Entonces, para buscar estos rastros del derecho de patronazgo, primero tenemos que recordar que estas manifestaciones del derecho de patronazgo eran muy numerosas, que eran múltiples y que también tenían los patrones obligaciones recíprocas, es decir, que había obligaciones de los patrones hacia el monasterio, hasta los monasterios, y había obligaciones de los monasterios hacia los patrones, porque era un contrato sinalagmático. Y eso es lo que atraía a los patrones. Por cierto, los patrones podían legítimamente y canónicamente esperar beneficios del patronazgo y tenemos que recordar el origen del derecho de patronazgo. Es un derecho que viene de la Edad Media, de la Alta Edad Media, cuando las autoridades eclesiásticas quisieron fomentar la fundación de iglesias, de monasterios, porque no había muchos, y fomentar la fundación por laicos que querían hacer donaciones para ello. Con lo cual, para animarlos, pues se hicieron concesiones a estos aristócratas para que puedan tener también algunos beneficios. En fin, uno de los beneficios más importantes que se tiene que buscar para los patrones era el derecho de presentación, es decir, en el contexto específico del monarquismo, el control de las elecciones al cargo abacial. Y este control les garantizaba el control político o más general del monasterio. Los patrones podían imponer este control de 2 maneras, o incluso 3 en realidad. En algunos casos, y es lo más fácil entonces entender que ejercían este derecho, lo más visible para nosotros es cuando reservaban el cargo abacial a una mujer miembro de su linaje.
Y entonces solo hace falta hacer la genealogía de estas abadesas cuando se tiene documentación y vemos que conecta con unos linajes. Con lo cual, a veces los patrones sí imponían que fuera una persona de su linaje y podía llegar hasta un extremo, lo que podría parecer un extremo, pero tenemos casos documentados que monasterios que cuando no había candidatas dentro de la familia del linaje de los patrones para ser abadesas, pues se esperaba y se dejaba al monasterio sin abadesa. Y lo regía la priora y tal, y funcionaba durante varios años, y eso no es muy canónico, no es conforme con los reglamentos monásticos. Normalmente cuando se muere la abadesa, pues se tiene que elegir a otra. Pero casos tenemos. Otra solución, la segunda solución, y es más difícil, menos visible para nosotros, es más difícil probarlo, pero en algunos casos lo podemos probar, es que el linaje elegían a abadesas dentro de linajes que eran linajes de vasallos suyos. Con lo cual eran mujeres de linajes un poco más oscuros y menos documentados, y es mucho más difícil evidenciarlo, pero en algunos casos sí, era también una forma de controlar directamente al monasterio a través de mujeres de linajes de vasallos. Una tercera solución era cumplir con la normativa monástica, dejar la elección de la abadesa más o menos libre, con tal que la nueva abadesa reconociera la autoridad de los patrones. En fin, otro beneficio importante que se puede destacar para los patrones tiene que ver con el dominio monástico. Se habla mucho de la economía de los cistercienses, y ya no de la economía cisterciense, pero de los cistercienses. En realidad, tenemos que hablar también de una economía de las cistercienses, que es distinta de los monasterios masculinos, precisamente por culpa del patronazgo, porque era más fuerte el patronazgo en los monasterios femeninos. Por ejemplo, no se observa en la mayor parte de las abadías femeninas ninguna estrategia geoeconómica. No había una política coherente de compras, de intercambios, de adaptación del dominio monástico. En general, se conformaban con el dominio que les había cedido los patrones o con donaciones más tardías también por parte de los fundadores. Porque eran dominios que en general eran muy amplios, muy coherentes, eran partes importantes, bloques del patrimonio dinástico de estos linajes de patrones. Con lo cual no había realmente necesidad de adaptar estos dominios y tampoco quizás lo querían los patrones, porque los patrones podían tener una forma de control indirecto a través de la abadesa que controlaban sobre este patrimonio que habían cedido a las instituciones. En varios casos, es más, los patrones delegaban a otra mujer de su familia, sin que fuera necesariamente una monja, el cargo de señora del monasterio, que implicaba para esta mujer cuidar de los intereses económicos del monasterio, en nombre del monasterio, también en nombre de la familia de los patrones. Con lo cual vemos que había una voluntad de los patrones de conservar el control de estos bienes, incluso después de haberlos ofrecido a las comunidades monásticas. Era una forma de hacer también del patrimonio del linaje un patrimonio inalienable, porque ya no podía dividirse por las particiones entre herederos o no se podía perder si se perdiera el control del gobierno del territorio por parte del linaje, por ejemplo. Bueno, no tengo tiempo de desarrollar más los demás aspectos de la relación de patronazgo y los provechos mutuos, pero tenemos que recordar de forma general que el patronazgo permitía a los monasterios ser más influyentes institucionalmente, políticamente,
eclesiásticamente también, más ricos también. A los patrones les permitía tener un apoyo político, social, económico local, un apoyo firme con unas instituciones que dependían de ellos, que eran instituciones eclesiásticas, con lo cual contribuían a la sacralización de su linaje y que les podían ofrecer varios servicios, varias soluciones para las mujeres de su familia, por ejemplo, aunque no fueran siempre soluciones conformes con el resto del derecho canónico de los reglamentos monásticos. No tengo tiempo de desarrollar más ejemplos, pero he dado uno. Lo que hay que saber también del derecho de patronazgo es que obedecía a las reglas de transmisión del patrimonio de los patrones, es decir, que a la muerte del patrón, el derecho de patronazgo podía o bien pasar al hijo primogénito o bien dividirse entre varios herederos con el riesgo de que se disolviera el vínculo con varias personas en un grupo familiar horizontal. También se podía enajenar este derecho, se podía vender, se podía donar, con lo cual hay momentos de ruptura del patronazgo por el linaje que no es siempre fácil observar en la documentación. No hay actos claros indicando esta ruptura y hay que buscarlos también indirectamente, hay que buscar indicios indirectos en un estudio monográfico para entender estos momentos. Los que he podido observar tenían que ver con la evolución de la historia del linaje en general, el momento del alejamiento geográfico del linaje de la zona del monasterio, pues condiciona una ruptura de la relación de patronazgo con el monasterio. Y lo que nos interesa es que este patronazgo, esta relación de patronazgo llegaba a interferir con las instituciones, con la relación con la orden, es decir, con las instituciones cistercienses. En el periodo inicial de los años 1160 a los años 1220, digo sospecho porque hay poca documentación y no puedo demostrarlo de manera tajante, pero bueno, hay varios indicios que muestran que se multiplicaron las fundaciones, quizás precisamente porque el patronazgo permitía crear una relación muy estrecha entre la familia de los fundadores y las abadías, una relación que era muy provechosa para el linaje de los patrones y en la que no podía intervenir de forma importante instituciones exteriores y en particular la orden cisterciense y las abadías masculinas. Tenemos que tener en cuenta que el patronazgo también existía en monasterios masculinos, pero sus manifestaciones son mucho menos claras y parece que la relación era mucho menos provechosa para los linajes aristocráticos y que muchos preferían esta relación con los monasterios femeninos. En la fase siguiente, entre los años 1230 y 1335, sospecho que las familias de los patrones se convirtieron en un apoyo para las comunidades contra la orden en el contexto de esta ofensiva institucional de la orden para tomar el control o retomar el control de estas comunidades. Seguramente los patrones apoyaron y ayudaron a las abadesas a luchar contra estos intentos porque no les hubiera gustado mucho que un abad padre se meta en los asuntos internos de las comunidades, en las elecciones de abadesas en particular o en los asuntos económicos del monasterio. Quizás por ello se tardó bastante en llegar a la península la normativa de la que estaba hablando. Desde los años 1213 se empezó a elaborar, pero vemos los efectos sobre todo a partir de los años 1240, casi una generación después. Se ha tardado mucho y seguramente se debería a la actitud, la resistencia pasiva de los patrones de estos monasterios.
Sospecho también que la reducción fuerte después de 1250 del número de fundaciones podría deberse a esta evolución al éxito final de la ofensiva institucional de la orden cisterciense. Y en la última fase que estudió hoy, en la del siglo XIV, se pueden observar más rupturas de vínculos de patronazgo que en las fases anteriores, y sospecho que esto se debe también en parte al hecho de que el patronazgo, con la reforma en particular de Benedicto XII, el patronazgo se había vuelto a una carga con cada vez menos beneficios, y esto interesaba cada vez menos a los linajes de patrones, porque se les había arrebatado a todo, a los aspectos económicos, al control en gran parte de la elección de las abadesas, etc. Y solo les quedaban los deberes, que eran el mantenimiento material de los conventos cuando tenían dificultades económicas, y eran muchos que tenían dificultades económicas en el siglo XIV. Encima tenían que defender estas comunidades ante la justicia, tenían que defender militarmente, que había también problemas militares de vez en cuando, etc. En fin, por último, quería resaltar el papel de otros actores institucionales que han desempeñado algún papel en algún momento de la vida de los monasterios, y primero la realeza. Lo coloco al final de todo, porque porque me parece que es la orden lógica. Se ha barajado mucho hace unos 40 años la hipótesis de que la realeza habría tenido la responsabilidad de lo que se llamaba entonces la penetración del Cister en la península ibérica o en Castilla en particular. Bueno, el problema es que no funciona bien esta idea por varias razones, entre otras porque la realeza no desempeñó un papel decisivo en la mayor parte de las fundaciones masculinas o femeninas, y en particular en las primeras, las más tempranas. Los patrones de la primera fase de las fundaciones cistercienses eran ricos hombres, en su gran mayoría. Eso sí, los soberanos otorgaban a los monasterios privilegios de confirmación de su existencia en los primeros tiempos de su existencia, pero no tenía que ver con una política monástica específica por parte de estos soberanos o de la realeza. Era la acción normal, automática por parte del soberano, al que correspondía la jurisdicción graciosa. O sea que si un rico hombre que tenía un acceso a la corte real y a la persona del soberano, si un rico hombre quería que se confirmara su fundación monástica, pues el rey no tenía por qué negárselo. Eso sí, hubo fundaciones por soberanos que dieron origen a un patronazgo real sobre algunos monasterios, menos que de lo que se suele pensar. Entre los 61 monasterios estudiados, solo 8 fueron de patronazgo real, nada más, y además uno de ellos era un patronazgo adquirido por herencia en el siglo XIV. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con las tradiciones de fundaciones reales. Muchos monasterios han querido prevalecerse de un patronazgo real en varias épocas a partir del siglo XVI, con lo cual se inventaron un poco orígenes reales. Y muchos eruditos también han querido resaltar la importancia de su objeto de estudio o de su localidad, inventando orígenes reales a las fundaciones porque había algún documento real en el fondo documental, con lo cual hay muchas tradiciones erróneas o anacrónicas de patronazgo real que siguen existiendo en la bibliografía. La historia de la fundación de las huelgas de Burgos por parte de Alfonso VIII de Castilla, que se representa en esta escultura, en el propio sepulcro de Alfonso VIII en el monasterio de las Huelgas. Esta historia muestra que la realeza intentó, pero en un segundo momento, de recuperar un fenómeno que se le había escapado en su gran parte. Las Huelgas fue fundada en 1187, cuando ya existían muchos monasterios
masculinos y varios monasterios femeninos ya del Cister en Castilla. Erigió una fundación femenina que localizó cerca, y no una masculina, una fundación que localizó cerca de la ciudad de Burgos, que era una de las dos ciudades mayores del reino en estos momentos, con Toledo. Y sobre todo, el rey intentó de inmediato crear una jerarquía artificial entre monasterios femeninos cistercienses, una jerarquía casi feudal, porque se exigió un juramento de obediencia a las abadesas de monasterios más antiguos, y como eran más antiguos, normalmente, canónicamente, tenían precedencia jerárquica. Entonces se intentó volcar un poco este derecho canónico para dar la autoridad al monasterio real sobre las demás abadías controladas por ricos hombres, por patrones de la aristocracia. Esto ocurrió en 1189, cuando el rey logró que se reunieran en las huelgas 7 abadesas de los monasterios que ya existían, bajo el pretexto de hablar de vida monástica y de la posibilidad de hacer habituales estas reuniones, o sea, de crear un capítulo de abadesas anual que imitaría al capítulo general de Cister para los hombres, para los monjes. Pero eso era un pretexto y solo se le desveló en el último momento la exigencia de un juramento a la abadesa de las huelgas. Y vemos que las abadesas, las demás abadesas desplegaron varias estrategias de resistencia y no volvieron nunca a reunirse en las huelgas. Eso sí, la realeza había logrado y logró, sobre todo después, que se reconociera la existencia de un capítulo teórico de abadesas de las huelgas. Y este reconocimiento oficial por parte de la autoridad central de la Orden Cisterciense y de la Abad de Cister permitió, por ejemplo, en los años 1220-1230, a la abadesa de las huelgas presidir a la fundación de 3 monasterios. Son 3 de las relaciones de filiación de la que les estaba hablando al principio de esta conferencia. En fin, este episodio indica que la realeza reconocía que el fenómeno cisterciense femenino hasta el momento había sido propio de la gran nobleza, de los ricos hombres, hasta el punto que podía parecer o aparecer para la realeza como una amenaza política. O sea, el mecanismo de patronazgo se volvía una amenaza política. Y Alfonso VIII quiso volver a tomar el control a través de, utilizando también el cister femenino específicamente y no el masculino, en beneficio esta vez de la realeza contra la gran nobleza para someterla. Por cierto, pero no voy a desarrollar mucho, la reina regenta María de Molina, de principios del siglo XIV, quiso imitar el modelo de las huelgas de Burgos en la nueva ciudad más importante de Castilla, Valladolid, y eligió el mismo nombre, las huelgas de Valladolid. Por lo tanto, se representa aquí la fundación a principios del siglo, en la primera parte del siglo XV. Bueno, es una escultura que ya comentó en una conferencia anterior Eduardo Carrero. Pero este nuevo monasterio tuvo menos impacto que las huelgas de Burgos sobre el conjunto de los monasterios cistercienses femeninos de la corona de Castilla. Para terminar, rápidamente, 2 actores institucionales, el episcopado primero, en particular el papel del obispo diocesano en los monasterios femeninos. Este papel era reducido porque la orden cisterciense tenía los privilegios de exención de la autoridad diocesana, y los monasterios femeninos pudieron prevalecerse de ellos, por lo menos en parte, y ya en el siglo XII. Eso sí, los obispos tenían que bendecir a las monjas, que recibir el juramento de obediencia de las abadesas,
pero con lo cual en teoría desempeñaban un papel un poco más importante para las abadías femeninas que para las masculinas, pero se las tenían que ver con los patrones, que no era muchas veces el caso en los monasterios masculinos. Con lo cual, cuando el patronazgo era activo, los patrones ayudaban mucho a las comunidades femeninas a resistir en caso de que el obispo infringiera a sus prerrogativas habituales. Los patrones ayudaban mucho a las comunidades a resistir un poco a las exigencias de los obispos. Y por fin, también desempeñaron algún papel los consejos urbanos, en particular al final del periodo, en el siglo XIV, porque sospecho que algunos recuperaron en esta época de forma colectiva e institucional, el Consejo junto, recuperaron el derecho de patronazgo sobre algunos de estos monasterios, en particular, lógicamente, las abadías urbanas, pero estoy más bien en las hipótesis para este fenómeno. Es un tema que queda por estudiar en gran parte, con lo cual no voy a profundizar más. Para concluir, quisiera resaltar a la luz de los fenómenos presentados la importancia de la diversidad de las situaciones institucionales que conocieron las abadías femeninas del Cister a lo largo de estos 2 siglos y medio en las coronas de Castilla y de Aragón. Si podemos encontrar pautas generales, tenemos que recordar a la hora de estudiar un monasterio como Lurvão que existían varios modelos de relación entre una determinada abadía y la orden, y que sobre todo mucho dependía del equilibrio entre la autoridad de los abades locales, la de sus patrones y el protagonismo de los patrones de la aristocracia. Y este equilibrio podía evolucionar de forma compleja, acorde con la evolución de la historia del linaje, de la historia del propio monasterio, de la historia pues del patronazgo en este monasterio, y de la historia también de, puede ser de la realeza también, y de la orden cisterciense como institución. Con lo cual hay que evitar, sobre todo, creo, el error que sería imaginar la existencia de un esquema único de integración y de relación de un monasterio femenino cisterciense con la orden, que sería válido de forma universal. La realidad siempre será la que nos indicará la documentación propia de una determinada abadía, y siempre será algo diferente de la de otras abadías. Tenemos a varios modelos a los que he aludido que solo tienen que considerarse como posibilidades que se tienen que tener en cuenta para interpretar lo que nos muestran los documentos de una determinada institución. Y para terminar, quería señalar algunos límites de esta presentación. Sé que Luis Repage quería que comparara la situación en la Corona de Aragón y en la Corona de Castilla, pero no he podido realmente hacerlo porque o bien no he estudiado las mismas temáticas en ambos espacios, o bien he estudiado la misma temática a la vez en ambos espacios, pero no he visto muchas diferencias, para estas pocas diferencias que, bueno, es lo que voy haciendo desde algunos años, estudiar ambos espacios a la vez, y no he visto nada realmente muy diferente. Con lo cual no he podido presentar una comparación, sino lo que he presentado, lo ha podido comprobar, es una síntesis del conjunto de Castilla y de Aragón. Lo siento, Luis. Y gracias por su atención. Eu é que agradeço bastante. Agradeço bastante a intervenção do Ghislain, que nos traçou uma panorâmica ótima sobre o monaquismo cisterciense feminino, neste caso em Leão e Castela, nos reinos de Leão e Castela, e acho que foi muito interessante, para além de tudo o que disse e que foi extremamente importante, realço ou registro com particular interesse vários aspectos. Desde logo, o facto dos primeiros promotores dos mosteiros cistercienses femininos em Portugal terem sido influenciados
pela realidade castelhana, nomeadamente pelo Mosteiro das Huelgas de Burgos, de que falou. Registro, por exemplo, também o facto de muitos dos visitadores da Ordem que visitaram os mosteiros cistercienses portugueses terem vindo, muitas das vezes, de reinos também eles, tanto de Leão, de Castela e de Aragão, que também é um aspecto interessante, que aqui não foi analisado, mas que também mostra esta ligação forte entre os cistercienses, porque na maior parte das vezes deveriam vir visitadores, por exemplo, de Claraval, mas muitas das vezes havia essa delegação de poderes e, portanto, havia visitadores que vinham dos reinos peninsulares. E registro ainda também com muito interesse uma das últimas ideias que apresentou sobre a diversidade das situações institucionais, e que nós também vemos em Portugal, nomeadamente, por exemplo, o Lourvão, que nem sequer tem a isenção do direito diocesano, que era uma coisa que normalmente, ou era um direito que normalmente que os mosteiros cistercienses têm. Pronto, mais uma vez, eu renovo o agradecimento. Merci, Ghislain. Eu não vou, ou vou tentar não começar eu a colocar questões, porque senão, certeza que vou monopolizar o debate com tanta questão e com tanta coisa que gostaria com tantas ideias que gostaria de trocar. E com a informalidade que nos tem caracterizado e que tem caracterizado estas sessões, eu abro precisamente a sessão para que outros possam colocar as suas dúvidas, as suas questões e alargar este espaço de debate e de troca de ideias. Estejam à vontade, logicamente. Como viram, o Ghislain compreende e fala fluentemente o espanhol, foi fantástico, portanto compreendeu-se perfeitamente tudo, e com calma e com alguma ajuda, se necessário. Estava ali a olhar para a Alicia, que nos ajudou da última vez, e a quem agradeço, logicamente. Creio que conseguiremos comunicar e fazer chegar as nossas dúvidas ao Ghislain. Muito obrigado. Se alguém quiser colocar alguma questão, é uma questão de ligar a câmara, colocar o braço no ar ou colocar a mãozinha. O Dr. Saúl ativou o som, presumo que... Agora, se podemos falar em português, ou se é melhor parler em francês ou de outra coisa, mas eu peço o que é preferencial, Luís? Para o Ghislain, eventualmente, o francês ou o espanhol. Mas conseguiremos... Pode ser em português também. Sim. A minha questão é se pode organizar uma hierarquização das abadias cistercienses castelhanas por patamares económicos. Por exemplo, no caso português, nós a partir do censo de 1320 conseguimos perceber que há duas abadias francamente ricas, São Lourvão e Aroca. Há algumas num patamar médio-baixo, em termos de rentabilidades, e há algumas muito pobres, do ponto de vista dessas mesmas rendas. Isto também se reflete no mundo masculino, o que também se vai refletir seguramente depois no número de monjas por abadia. Não é? Era a primeira questão. A outra dúvida, o professor Ghislain falou, que é a difícil compreensão do silêncio sobre a intervenção do poder episcopal dos bispos na vida das abadias em geral. De facto, é muito escassa a informação que nós temos documental que ilumina esta proximidade, ainda que em rigor, de volta e meia, há conflitos entre os poderes, entre os bispos e algumas abadias cistercienses por causa da administração, por exemplo, de paróquias ou de direitos de padroada, etc. Nós sabemos que não pode haver bênção de altares sem o poder episcopal, não sei, não tenho muito presente, sim, mas a própria bênção das igrejas, da construção das igrejas, impõe a presença do bispo, e não pode haver a fundação de um mosteiro sem que o bispo da diocese
esteja de acordo. Enfim, há muitas maneiras de chegar a esse acordo, não é? E, finalmente, também a questão do tardio com que Roma, aos Papas, muitas vezes confirmam as fundações, não é? Porque nós temos fundações, por vezes, em Gênese, que demoram dezenas de anos. Enfim, não estou agora para Cister, não estou assim de repente com nenhuma situação em mente, mas há ordens em que, por exemplo, entre a fundação do mosteiro e a confirmação pontifícia passam 30 anos. E, de facto, a bula papal é fundamental para se reconhecer a vida institucional definitiva, e sem essa bula, por exemplo, a abadia feminina não se impõe às abadias masculinas, não é? Nomeadamente com as obrigações que as abadias masculinas têm de assumir para com elas. Gostava de o ouvir sobre estes três pontos. Bueno, voy a contestar en castellano entonces. Francés, La primera pregunta sobre la jerarquía económica, sí, intenté, es que en Castilla y creo que tampoco en Aragón, no he mirado en Aragón, he mirado en Castilla y no tenemos fuentes que nos permitan en un momento determinado tener una jerarquía de la totalidad de las instituciones monásticas. Tenemos fuentes con jerarquía parciales que había podido encontrar para algunos monasterios en momentos dados, que sí se podía ver, no tenemos números de monjas, pero por lo menos tenemos una evaluación del impuesto en algún momento, alguna vez un impuesto eclesiástico, podía ser impuesto real, y también tenemos los datos de la fiscalidad propiamente cisterciense en periodos tardíos, más bien el siglo XV. Pero sí, nos da una idea, pero también ha podido haber revoluciones importantes, en particular la riqueza de estas instituciones rurales era tremenda, las que fueron fundadas en la segunda parte del siglo XII, era muy importante, creo, muchas veces, pero es una riqueza que se puede haber desvanecido a lo largo de del siglo y medio, y en el siglo XIV muchas de estas instituciones se han vuelto, en general han perdido el vínculo de patronazgo y se han vuelto bastante pobres con el mismo patrimonio, con lo cual también tenemos que tener en cuenta una evolución y tendríamos que tener una fuente así para cada 30 años para tener una idea clara de la evolución también de esta jerarquía. Pero sí, la jerarquía económica sería un indicio muy interesante si lo pudiéramos establecer. El problema es que nos faltan las fuentes. La segunda pregunta sobre el poder del obispo diocesano. Bueno, tenemos algunos obispos diocesanos que contribuyeron en el acto fundacional, algunos que fundaron, pero es muy minoritario. Creo que hay un par de casos nada más en el conjunto estudiado. De forma general, bueno, se ha estudiado bastante el tema y yo había vuelto a mirar un poco en la documentación castellana lo que se podía sacar. En general no hay muchos problemas porque la relación con el obispo dependía mucho de la relación con los patrones también, porque los patrones eran más poderosos muchas veces que el obispo. Eran los ricos hombres que tenían el control de la zona y muchas veces se llevaban bien con el obispo. Algunas veces había conflictos efectivamente con el obispo y esto podía recaer sobre los monasterios femeninos, pero no he visto a muchos casos. He visto, pero siempre es un caso aparte, el caso de las huelgas de Burgos, en que bueno, era más bien la abadesa que quería infringir algunas competencias del obispo y que el obispo se quejaba hasta en Roma
que, por ejemplo, la abadesa quiso imponer el velo sobre una monja en público, en una ceremonia, una infanta encima. Y bueno, el Papa tuvo que recordarle que, no, que esto no se podía hacer así y se tuvo que volver a hacer el acto de toma del velo. Pero sí, por lo general, y me sorprendió cuando estudié el caso, las relaciones eran bastante buenas entre ellos. No hay una exención, con lo cual no hay normalmente mucho poder del obispo sobre las comunidades y no he visto muchas fricciones. Y la tercera pregunta, la documentación pontificia. En monasterios bien documentados, a veces no hay ni un documento pontificio de fundación, o sea que no es, eso es una cosa que estudié pero que no se ha publicado todavía porque era un congreso del 2011 que todavía no se ha publicado, que no se ha llegado a publicar, pero siguen en vías, al parecer, lo publican por Brepols y bueno, esto tardará más de 10 años. Y entonces sí, lo que he podido ver con la documentación pontificia es que primero era cosa de las posibilidades económicas de los monasterios y segundo era cuestión también de las precauciones que tenía que tomar el monasterio. No estoy muy seguro de que era obligatorio la confirmación pontificia para que funcionara un monasterio femenino. Creo, no recuerdo ahora muy bien, pero creo que hay ejemplos de monasterios bien documentados que no tienen confirmación pontificia porque no lo necesitaban. Lo necesitaban los monasterios que podían tener problemas con el obispo en particular, pero si no había problemas con el obispo, no era un problema, o que podían tener problemas con la orden, pero antes de 1230 no se planteaban mucho la pregunta y luego pues el proceso fundacional estaba en manos de la orden, con lo cual tampoco se planteaba mucho la pregunta. En fin, sí, el documento pontificio servía sobre todo ante la justicia eclesiástica para el tema de los derechos económicos y en particular del famoso tema de la exención de los diezmos de las comunidades cistercienses. Con lo cual muchas veces vemos documentos que se consiguen de forma oportunista, es decir, que se prevé o ya se está en un pleito donde se dispute la posesión o el pleito la posesión o la percepción de unos diezmos en alguna zona y se sabe que se va a tener que presentar ante la justicia eclesiástica, que es lo mejor, un documento pontificio original. Y entonces se busca, y puede ser tardío, a un documento pontificio. Hay que tener en cuenta que las instituciones más modestas también le cuesta un riñón, le cuesta muy caro obtener un documento pontificio porque tienen que mandar a alguien a Roma y esto cuesta mucho. Luego tienes que pagar el notario apostólico, etc. Y todo esto, en general los cistercienses iban ibéricos de las coronas de Aragón y Castilla, iban juntos un representante de varios monasterios para obtener varios privilegios para que salgan más barato el trámite. Bueno, eso es lo que puedo decir de los documentos pontificios, en resumen. Gisela, posso? Sí. Posso intervir? Ainda em relação a este assunto, e até tendo em consideração aquilo que o Gisela escreveu na tese e noutros artigos, eu lembro-me que, até por causa das restrições que o capítulo geral de Cister impôs às fundações femininas, ou seja, muitas das vezes tentou limitar fundações femininas, e muitas das vezes o que os fundadores
usavam era precisamente esse subterfúgio do Papa, ou seja, pedir ao Papa para legitimar aquilo que o capítulo geral de Cister estava a complicar, a demorar a aceitar. Ou seja, se o Papa admitisse uma comunidade como sendo cisterciense, o capítulo geral não ia contrariar o Papa. Até que, como sabemos, em meados do século XIII, o capítulo geral consegue aquela confirmação daquele privilégio de que o Papa não pudesse admitir novos mosteiros à Ordem de Cister sem que o capítulo geral, ou seja, basicamente centraliza a admissão dos novos mosteiros nas mãos do capítulo geral. E, portanto, a partir desse momento em que o capítulo geral consegue concentrar nas suas mãos a admissão dos novos mosteiros e que o Papa, digamos que, abdica dessa possibilidade, sim, deixa de ser obrigatório, não é? Ou deixa de constituir, deixa de ter essa importância que até então era um subterfúgio por parte dos fundadores, que era tentar obter, através do Papa, aquilo que muitas vezes não conseguia imediatamente obter através do capítulo geral. E eu estou-me a lembrar, ainda sobre isso, que, por exemplo, em Almoster, mesmo tendo a autorização do capítulo geral de Cister, que já tinha desde 1287, a Berengária Aires, a fundadora ou a filha da pessoa que pretendeu instituir o mosteiro, dirige-se ao Papa e pede que o Papa reconheça a fundação. Mas aí há um contexto específico, por acaso tem a ver com os bispos, daí eu também a falar sobre isto. É que o bispo de Lisboa não queria que o mosteiro fosse fundado, ou pelo menos não queria que o mosteiro fosse fundado sob a ordem de Cister, porque isso implicava a isenção do direito diocesano e o bispo não lhe interessava que houvesse um mosteiro com a isenção do direito diocesano. E tanto que a Berengária, a determinada altura, a fundadora, a determinada altura queixa-se e diz que vai recorrer ao arcebispo de Santiago de Compostela, precisamente porque o bispo a estava a impedir de fazer essa fundação. Até aí sim temos um conflito nítido entre uma fundadora e um bispo, que foi ultrapassado só pelo facto que o bispo morreu, e como o bispo morreu e a seguir foi substituído por um bispo que curiosamente até já tinha sido procurador da fundadora, portanto era das relações próximas, e portanto rapidamente tudo foi resolvido. Pronto, mas isto para contextualizar por um lado e acrescentar uma informação, até porque muita dela eu lia nos seus trabalhos, do Islã, sobre esta questão da concentração do poder por parte do capítulo geral de Cister e essa interpretação em relação a esse documento, que muitas vezes não foi interpretado assim, mas que verdadeiramente representa isso, ou seja, o capítulo chamou a si o poder de admitir, e pronto, esvaziou um bocadinho, o Papa concedeu isso. E a partir desse momento, claro, perde essa... Que mosteiro era isto? Almoster. Está descrito na minha tese, não é? Na parte das fundações, essa situação está lá descrita. Eu retirei o capítulo, acabei por não apresentar o capítulo sobre os poderes, ou seja, em que havia as questões com os bispos. Isso acabou por não sair na tese, ela já estava a ficar um bocadinho grande e, portanto, essa parte não apareceu. Doutor Saúl, não sei se quer acrescentar mais. Sendo assim, pergunto quem mais que outras questões? Estejam à vontade. Entretanto, enquanto ganham coragem... a Alicia, ok. Alicia, força. Sí, obrigada, Luis. Gisle, muchas gracias por la presentación. Yo solo tenía aquí algo apuntado, no sé si te puede ayudar, es de bibliografía, un poco al hilo de lo que comentabas sobre la historiografía artística, sobre el uso del término patronage por la historiografía anglosajona, que es cierto que durante una parte importante del siglo XX es cierto que se utilizó esta nomenclatura y después al traducirla al castellano, pues los historiadores del arte en España, bueno, pues tenían una cierta confusión por el rigor del término y a qué se refería, etcétera. Pero bueno, sí que es verdad que ya un poco en el siglo XXI ha habido
historiadoras del arte como Therese Martin, que ella publica mucho en inglés y por tanto la podemos considerar un poco historiografía anglosajona, pero como trabaja sobre península ibérica es también un poco iberista y publica también en español, y ella sí que ha un poco renovado toda esta terminología. Ella acuñó un término que era el de makers, que puede referirse tanto a autores materiales como a autores intelectuales, y no sé si a lo mejor, yo creo que a lo mejor ya conoces, pero ella publicó 2 volúmenes en el ámbito del ERC, el proyecto ERC que tuvo sobre Reassessing the Role of Women, en el que bueno, desarrolla bastante esta idea de makers, y tiene también algunos artículos. Yo no sé si quieres, si no los conoces, yo te los puedo pasar, te puedo pasar la referencia, pero bueno, Vale, sí que vale. es verdad que es algo como un poco, desde el punto de vista terminológico, desde el punto de vista propiamente de la nomenclatura, yo creo que ahora ya se dio un poco un paso. Sí, Y sí, que por supuesto. tanto en el mundo Es anglosajón que como a he nivel de península resumido, ibérica. sí, Sí. sí, sí. He resumido un poco rápidamente el tema, pero quería decir que no se había estudiado mucho el tema del patronazgo por culpa de estas confusiones anteriores que siguen impactando un poco indirectamente la historiografía actual, pero bueno, claro. Se está por lo menos afortunadamente se están mejorando las cosas, pero sí me interesan las referencias. No sé si las tengo todas. Sí, pues nada, te las puedo pasar. Sí, ella tiene los 2 volúmenes que publicó de Brill, Sí. y después tiene otro artículo en Journal of Medieval History, y otro artículo más. Yo te los paso, te hago un elenco y te lo mando El tema de porque... Brill es un problema porque son demasiado caros los volúmenes Lo y sé, la sí, es biblioteca no verdad. me los compra. Pero ya La están en biblioteca Open universitaria Access. no me los compra. No, pero ella los tuvo durante un tiempo cerrados, pero ahora están en Open Access, el de Reassessing the Role Sí. of Women. Bien. Sí, ella consiguió que se lo pusieran, porque ahora ya pasó varios años. Yo creo que los publicó, Genial. me parece que fue en 2013 o 2014, algo así. Y ahora ya está, ya lo tiene, se pueden consultar online ya fácilmente. Así que te busco las referencias, te paso los Vale, links. gracias. Nada. Mais uma vez, pergunto se mais alguém tem alguma questão. Enquanto ganham coragem ou em jeito de fim de festa, eu vou avançar com algumas coisas que apontei e que achei interessantes, umas pela similitude com o caso português e outras pela diferença com o caso português. Lembro-me, por exemplo, que pela contagem que eu fiz, creio que existiam já em Castela e Leão 35 fundações, quando em Portugal ainda não existia nenhuma. E portanto, parece-me que é uma coisa, acho que é importante, não é? Portanto, é um bocadinho tardia a entrada do cister feminino em Portugal, já 35 fundações nos reinos vizinhos, e aqui ainda não tínhamos. A nossa primeira é de Lourvão, 1211, pareceu-me que até 1210 que já havia 35, portanto, nos 2 reinos, agora não me lembro se a contabilidade era só para Castela Leão e também para Aragão, mas de qualquer maneira, pronto, só para perceber que no resto da Península Ibérica já haveria 35 fundações, em Portugal ainda não existia nenhuma. Depois, nós cá não temos nenhuma fundação para o século XII, nem tampouco para os séculos XIV e XV, ou seja, depois deixou-se de fundar mosteiros cistercienses, e nós em Portugal, na verdade, só temos fundações para o século XIII. Portanto, foi algo bastante específico para uma determinada altura. Portanto, foi algo bastante... Portanto, foi um período cronológico muito definido, que nós vimos que, apesar de tudo, há uma concentração, é claro, até no século XII essa concentração mais, não é? nos restantes reinos, mas depois também vai pelo século XIII e que também há outras fundações ao longo dos séculos. Isto são diferenças, mas, por exemplo, também registro o interesse dessa distinção entre as fundações rurais e urbanas para Portugal. De facto, é extremamente importante para compreender essas comunidades, porque as comunidades urbanas têm características diferentes das comunidades rurais. Em Portugal também, neste caso é um também. Há um aspecto que eu acho que seria muito interessante e que, se tivéssemos ainda, já não temos tempo, não é? Mas provavelmente ainda voltaremos a falar sobre isso, que tem a ver depois com a redução, com aquela fase em que começa a reduzir o número de fundações, quer em Portugal, quer nos restantes reinos, inclusivamente com a crise
de alguns mosteiros no século XIV que não foi equacionado, não é? Mas que eu acho que também tem a ver com outra coisa, que é as novas formas de vida religiosa que, entretanto, se vão impondo. Ou seja, parece-me também que é uma questão de concorrência dos mendicantes, sobretudo, ou seja, sobretudo das comunidades clarissas. Cada vez mais eu sinto que, para compreendermos bem um fenómeno religioso, temos que sempre terem atenção que ele não existe isolado, existem todos os outros. E, portanto, essa evolução das comunidades tem muito. Eu, por exemplo, penso aqui em Coimbra, e parece-me que Celas e Lourvão são comunidades que entram em crise no século XIV, e que se deve, provavelmente, ao facto de aparecer o Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, aparecer, é uma forma de expressão, mas o Mosteiro de Santa Clara de Coimbra ter, nessa altura, tanto o apoio da Rainha Santa Isabel, que acaba por absorver, é uma concorrência quase desleal, e, portanto, leva os outros a entrar em crise. Isto para além da peste negra, e das guerras, e dos outros, da falta de mão de obra, e de outros aspectos. E para terminar a minha intervenção, acho que também achei bastante interessante aquela questão dos padroeiros preferirem comunidades femininas, e que provavelmente também tem a ver com questões sociais, ou seja, de colocação de excedentes. Tínhamos que ver, parece-me que conseguiríamos perceber, até porque muitas das vezes são sobretudo famílias da nobreza, e conseguimos perceber aí alguns aspectos que associam precisamente a organização da nobreza e questões ligadas aos casamentos, ao matrimónio, não é? E a fundação destes mosteiros, e o que estes mosteiros podiam oferecer como resposta a algumas linhagens. Efectivamente. Passo mais uma vez a palavra, se quiser acrescentar mais alguma coisa. No, bueno, comparto tus análisis, muchas gracias por estas comparaciones. Efectivamente, es una cronología diferente que tenemos en Portugal. En cuanto al número de fundaciones, igual habría que comparar también la superficie general, porque, por ejemplo, entre Aragón y Castilla se ve que hay el doble de fundaciones en Castilla, pero bueno, es bastante coherente con la superficie general de la corona, del espacio. Pero es cierto que también hay diferencia. Por ejemplo, en la corona de Aragón, precisamente en el reino de Aragón, hay muy pocas fundaciones, mientras que en el Principado de Cataluña tenemos a muchas más. Con lo cual hay otros factores también locales que pueden intervenir y que habría que mirar de más cerca. Y en cuanto a los mendicantes, pues sí, es que habría que estudiarlos de forma comparativa, pero esto significa hacer el estudio o utilizar los estudios, bueno, de Mercedes Pérez Vidal, por ejemplo. Imagino que por eso la habéis invitado, efectivamente, para comparar un poco el número, en particular el número, la curva del número de fundaciones de dominicas o de clarisas, para comparar con... Pero creo que efectivamente solo he hablado del patronazgo y de la ofensiva institucional de la orden cisterciense, pero efectivamente las fundaciones siguieron, solo que cambiaron de orden. Los fundadores se volcaron hacia los mendicantes y más también hacia las ciudades, claramente. Y en Portugal el número de fundaciones, la proporción más bien de fundaciones en las ciudades o alrededor, ¿es también de un cuarto o es más? En Portugal tenemos sete fundações que com sucesso, porque houve uma que não foi, que foi Bolsas, mas pronto, temos 7. De facto, as primeiras são rurais, como também, como o Guislain referiu, depois começa a ser uma realidade urbana, e cada vez mais urbana. Uma às portas de Coimbra, uma muito próxima de Santarém, uma muito próxima de Évora, aliás, não por esta ordem, às portas de Coimbra, muito perto de Évora, ou às portas de Évora, muito perto de Santarém e relativamente perto de Lisboa. Portanto, começam a ficar junto aos núcleos urbanos mais significativos em Portugal, e cada vez mais para sul também, o que também é normal, não é? Porque a Reconquista, e, pronto, até porque no norte havia também já muitos mosteiros,
muitos deles beneditinos, e portanto essa necessidade de haver casas monásticas mais para sul sentia-se mais do que para norte. Pronto, ou seja, depois começam a ser cada vez mais urbanos. E sim, também nesse aspecto das escolariças também se nota essa a situação que referiu, de algumas serem rurais e converterem-se em urbanos, acontece não nos cistercienses, mas nas escolariças. Estou-me a lembrar, por exemplo, em Lamego, de Lamego vão para Santarém, por exemplo. Portanto, há comunidades de clarissas que mudam do campo para a cidade. Interessante. E são sobretudo para as clarissas, depois já é um fenómeno, como sabemos, é mais urbano. Não é? Tem características mais urbanas. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Se mais ninguém tem mais, se não há mais questões, está na hora de encerrarmos esta sessão. Não queria terminar sem agradecer novamente ao professor Ghislain Borri a sua disponibilidade e, sobretudo, a visão que nos trouxe dos mosteiros femininos cistercienses para um espaço muito mais alargado. Agradeço igualmente a todos os que assistiram a esta sessão por terem estado connosco, lembrando que agora faremos uma pausa e que a 7ª sessão deste ciclo de conferências terá lugar no dia 22 de setembro, uma quinta-feira, à mesma hora, às 16h30, e que estará a cargo da doutora Maria Amélia Álvaro de Campos, professora da Universidade de Coimbra, que com a minha colaboração vos falará sobre as dinâmicas inerentes ao facto do Mosteiro de Lourvão ser padroeiro de várias igrejas paroquiais, concentrando essa análise e esse estudo nas paróquias urbanas de São Bartolomeu de Coimbra e de São Pedro de Almedina. Para acabar, resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana e dizer que esperamos poder continuar a contar com o vosso interesse e com a vossa presença. Muito obrigado e até à próxima.